Hola, bendiciones, sean todos ustedes bienvenidos a este canal Iglesia Cristiana Linaje de Fuego. En este día de hoy traemos un testimonio que va a transformar vidas, que va a tocar corazones. Bienvenida, Pastora Patricia. Muchas gracias. Quiero leerles una porción de la palabra del Señor en Efesios capítulo 1, verso 4. Dice la palabra del Señor, la voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amén, amén. Como lo menciona en la palabra, somos escogidos y siempre cuando hay esas promesas, siempre cuando Dios coloca y fija la mirada en un ser humano, en una persona, por más de que vengan tormentas, nunca eso se destruye, nunca va a pasar. Amén, sí, así es. De hecho, cuando Dios fija la mirada en alguien, Él va a cumplir esa promesa. Así Amén, es, Alejandra. Así es. Pastora, sabemos que el testimonio que nos trae hoy en día es un poco sobre esto, sobre cómo usted fue escogida. ¿Cómo fue todo ese proceso? Si usted viene desde cuna viniendo de una familia cristiana, si en el transcurso de su vida alguien le habló de Dios, ¿cómo fue ese proceso? Claro que sí. Pues Alejandra, cuando mi madre quedó embarazada de mí, ya yo era la octava de todos mis hermanos. Y pues por toda esa circunstancia de la época, de aquel tiempo, mi madre no conocía del Señor todavía. Y pues ella tuvo muchas intenciones sobre el aborto. Y por los consejos de las demás personas, ella empezó a tomar, a beber muchas aguas, cosas para abortar, pero sé que cuando hay un propósito, Dios cumple y Dios Amén. Sostiene y Dios cuida. Amén, así es. Pastora, usted menciona lo del aborto de su mamá. ¿Qué sintió cuando se enteró de esto, de que su mamá en ese momento quería abortarla? Bueno, fue algo difícil, de hecho pues ya estaba en mi juventud en ese tiempo. Cuando me enteré pues lloré muchísimo y Dios tocó mi corazón para llevarme a una ministración. Me ministraron mi corazón, mi vida para ser sana de aquella situación, de aquellos rechazos. Amén. Porque sabemos que en el vientre de la mamá, de una madre, cuando queda en embarazo, y llegan esas situaciones porque quedé embarazada o no era el tiempo, no era el momento, o porque hay muchos hijos, la situación económica, y pues por muchas situaciones, muchas personas de pronto en ese momento piensan que la mejor escapatoria de todo es el aborto. Y inmediatamente se abre en ese momento una puerta, un portal gigante para que ese bebé, ese feto, vaya y empiece pues el enemigo a tomar, ¿verdad? Sí. A tomar esa posesión sobre ese feto, y de hecho ahí empieza ese espíritu de rechazo. Así es. Pastora, cuando usted se enteró de esto, ¿le costó perdonar a su mamá? ¿Cómo fue ese momento de decir, quiero perdonarla o la perdono? Sí, pues en ese momento, Alejandra, de esa situación, recuerdo mucho que el Señor le tocó sanar primero mi corazón. Y perdoné a mi madre y ella me pidió perdón y me contó ese momento de aquella situación. Porque no conocía de Dios, porque era ignorante en muchas cosas de lo que estaba pasando, y fue un perdón mutuo entre las dos. Entonces yo les quiero decir a ustedes que me están escuchando, si por alguna circunstancia de pronto que no fue planeado ese embarazo, cuidado con tus palabras.
cuidado con las palabras que de pronto tú lanzas para que ese bebé que está en esa gestación tome aquellas palabras y el enemigo toma esas palabras para poseer, atar, perfecto, atar a esa vida, atar a ese pequeño, ¿sí? Y lo ata de tal manera que empieza a surgir los rechazos, los temores y muchas cosas que se vienen como raíces. Muchas cosas más vienen detrás de eso. Y eso, aunque sea por el desconocimiento, por muchas veces la ignorancia, eso lleva y atrae muchas cosas durante el crecimiento del niño. Y pastora, nos mencionaba que en ese momento de cuando su mamá estaba embarazada de usted, ese rechazo se vio en su niñez. ¿En algún momento de su niñez sintió ese rechazo? Sí, claro, eso se vio reflejado en el entorno donde empecé a crecer, en el colegio, con mis compañeros de estudio, compañeras. Veía y yo sentía los rechazos, inclusive de mis propios hermanos. Había tal rechazo que no me querían en ese momento, me castigaban por todo. Y pues bueno, yo pienso, Alejandra, de que todo esto es cuando Dios nos califica, cuando Dios nos asigna algo con un propósito, con planes perfectos para llevar a un cumplimiento. Entonces el enemigo siempre va a estar queriendo dañar, siempre quiere el enemigo dañar el propósito. Así es. Busca de cualquier manera meterse, infiltrarse para dañar. Exactamente. Mire, Alejandra, cuando tenía aproximadamente 12 años de edad, recuerdo mucho que ese día nos habíamos acostado con mi sobrina y estábamos ahí, Alejandra, cuando de repente empecé a sentir, ya sería la medianoche, empecé a sentir algo que estaba sobrenatural. Empecé a sentir mucho miedo, mucho temor y empezó en ese momento a llover, empezó a hacer tormentas. Eso era como de novela, de película. Y en ese momento recuerdo mucho que desperté temblando de miedo cuando de repente me privaron, sentí que me privaron y me levantaron, Alejandra. Y empecé, cuando hacía esos tormentos, cuando alumbraba la habitación y todo, yo miraba, volteaba así como podía mirar, y en ese espacio de mi cama, ahí quedaba vacío. Estaba vacío. O sea, me estaba el enemigo levantando, me estaba llevando en cuerpo y alma, me estaba sacando. Y ese era un segundo piso y yo sentí ya mis pies fuera de aquella ventana. Yo sentí que el enemigo quería arrojarme por esa ventana. Y ahí empecé a clamar al Señor en mi mente. Empecé a decir, Señor, guárdame, Señor, ayúdame. Y como volvía otra vez nuevamente a la cama. Y así sucedió como por 3, 4 veces más seguidas. Y el enemigo siempre quiso dañarme en accidentes, ocasionaba situaciones que para cualquiera no era algo normal. O sea, pastora, ¿qué se podría decir que el enemigo quiso dañarla desde el vientre de su madre porque sabía el propósito que Dios tenía para su vida? Sí, así porque es. Fue desde el vientre, desde que su mamá quiso y pensó abortarla. Sí, desde un inicio el enemigo siempre quiso dañar, siempre quiso matar el propósito de Dios, sí. Porque cuando nosotros tenemos una asignación, cuando tenemos un llamado, porque dice la palabra de Dios, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Cuando nos llama, nos escoge para algo específico, para una asignación, el enemigo no va a querer. Quiere dañar ese destino, quiere dañar lo que Dios ha puesto para aquellos planes. Para cada vida. Pastora, ya como todo este camino, estos sucesos, ¿en qué momento cree que fue su llamado? El llamado, yo sentí, Alejandra, que
fue cuando estaba en mi adolescencia. Mi mami siempre me llevaba a los grupos familiares a escuchar palabra del Señor. Y yo sentía el llamado de Dios, yo sentía algo en mí, algo que estaba en mí y que era el Espíritu Santo en mí. Amén. Y que Él fluía en mí, que yo hablaba con una persona, aconsejaba, aún siendo un adolescente, aconsejaba a jóvenes, veía las cosas sobrenaturales, veía ángeles, veía aún cuando algo no era de Dios. Dios me avisaba, Dios me alertaba, pero Alejandra, siempre el enemigo va a querer dañar, sí, porque siempre. Recuerdo en muchas ocasiones que yo me acostaba y me empezaban a mover la puerta, yo sentía pasos, sentía voces, sentía ruidos, ¿sí? Y siempre yo le comentaba eso a mi mami y mi mami me decía, vamos a orar, Patricia. Y el Señor me revelaba las cosas que iban Amén. A suceder. Satanás siempre quiso destruir ese plan que había en usted. ¿Y hubieron más ataques del enemigo? ¿Hubieron más sucesos de que él quisiera de esa manera destruirla? Sí, de hecho, recuerdo también que una vez él se me apareció, el enemigo se me apareció. Yo sabía que era Satanás porque empecé a sentir miedo y mucho temblor, mucho temor. Y él entra y me hizo propuestas, me dijo que dejara las cosas de Dios, que Él tenía muchas cosas para darme, que me podía dar el poder, me podía dar el dinero, me podía dar todo lo que yo deseaba y lo que yo quería. Y quedé mirando y lo único que yo me privé totalmente y en mi mente lo único que clamaba era a Dios, Señor, guárdame, Señor, por favor. Y Él me quedó mirando y se retrocedió y empezó a salir de ese lugar donde yo estaba. Y el ambiente se empezó a tornar un ambiente pesado, un ambiente de diabólico realmente, porque sentía mucho temor. Y había ahí, en mi cama estaba ahí mi sobrino, recuerdo tanto que nos había ido a visitar. Y él se despertó y me dijo, tía, aquí hay algo. Y él empezó, yo le decía que casi no podía yo hablar. Y él me dijo, aquí estuvo el enemigo. Y él empezó a orar y a reprender ese ambiente. Empezó a cambiar la atmósfera por una Amén. Atmósfera espiritual. Amén, así es. Y pastora, bueno, ya un poco ya para finalizar, ¿qué consejo le daría a esas personas que tienen ese propósito tan grande en Dios, pero que están pasando por esas turbulencias, que están pasando por esas caídas, que están pasando por esos ataques del enemigo? ¿Qué consejo le daría a esas personas para que sigan ahí en la lucha, para que no se den por vencidos? Alejandra, yo lo que les digo es que se sosténganse en Dios, que Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para decir lo que no es o lo contrario. Si Él te asignó algo, si tienes un llamado grande en el Señor y tú en el momento no estás viendo nada, solamente mantente en el Señor, creyendo en sus promesas, creyendo en que Dios no te va a mentir, no te va a defraudar, porque Él va a cumplir aquel llamado, aquella asignación de lo que Él ha puesto en tu corazón para que tú hagas en el tiempo de Él. Amén, así es, pastora. Bueno, pastora, muchísimas gracias por compartirnos este testimonio, que es un testimonio que sé que va a transformar la vida de alguien que está ahí, que necesita de alguna manera este consejo, y sé que de ahora en adelante vienen muchos más testimonios. ¿Así es, pastora? Claro que sí. Así es. Muchos testimonios. Así Amén. que los invito a que le den like a este video, que se suscriban en este canal y que compartan el video con muchas más personas, porque como les dije, sé que hay una persona ahí esperando este consejo, sé que hay una persona ahí que de alguna manera necesita escuchar esto. Así que un abrazo y Dios los bendiga. Bendiciones para todos. Bendiciones. Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like.
Suscríbete y activa las notificaciones para que YouTube te avise cuando subimos video y seas el primero en escuchar la palabra que Dios tiene para tu vida.